Hola, buenos días, espero se encuentren bien y les haya gustado el jueguito que les dejé antes de iniciar esta clase. El día de hoy vamos a iniciar con el tema del verbo. Sin embargo, quisiera hacer un paréntesis antes de iniciar la clase como tal y parafrasear un versículo de la Biblia. Este versículo es Santiago 1:26, que nos dice que si nosotros queremos ser llamados cristianos o nos consideramos cristianos, debemos controlar nuestra lengua, porque o si no, de ser lo contrario, estamos engañando a nuestro propio corazón y estamos actuando como seres no cristianos. ¿Cómo así? Que en cierto momento es mejor guardar silencio, que nos hace ver mucho más inteligente el ser prudentes, que no siempre debemos estar hablando, porque hay situaciones en la vida en las que es mucho más inteligente guardar prudencia o simplemente mantenernos callados. Hay un dicho popular filosófico que dice, los ignorantes hablan, los sabios callan. ¿Ven? Esta frase, al igual que el versículo de la Biblia que les parafraseé, lo que nos está diciendo es que seamos mucho más prudentes a la hora de comunicarnos o de hablar. Ahora sí, no dando más al tema como tal, esta semana vamos a hablar sobre el verbo. ¿Qué es el verbo? Bueno, el verbo es el que nos indica las acciones o la acción que se va a realizar en una oración. El verbo es fácil de identificar porque los verbos terminan en ar, ir. Los verbos normalmente terminan en ar, ir. Correr, caminar, bailar, reír. Pero el verbo no solo es esto, lo que indica las acciones y que terminan en ar, ir. Los verbos a su vez manejan un tiempo, un modo y la persona. En el tiempo, el verbo nos va a indicar si está en pasado, en presente o en futuro. Por ejemplo, Andrés caminó toda la noche hacia la finca. Presente, Andrés camina hacia la finca. Futuro, Andrés caminará hacia la finca. En el modo encontramos indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo nos va a indicar acciones concretas como tal, el subjuntivo nos va a hablar sobre sugerencia e imperativo son orden. Y en el caso de la persona como tal, maneja una primera, segunda y tercera persona. Estas personas a su vez manejan singular y plural. Esta división del verbo la ahondaremos más en la siguiente clase. Por lo pronto, vamos a dar ejemplos sobre el tiempo y modo. Para esto quiero que estén muy atentos a la siguiente explicación. Nuevamente, vamos a ahondar sobre todo en el concepto del tiempo en el verbo. Como hemos dicho anteriormente, el tiempo nos va a hablar si la acción es indicada en pasado, presente o en futuro. Entender el tiempo del verbo como tal es sencillo, sobre todo porque ya sabemos que la acción como tal fue realizada en el caso del pasado, en presente que se está realizando y en futuro que se realizará. Por ejemplo, Camilo bailó. En presente sería Camilo baila. En futuro sería Camilo bailará. En pasado, Sofía saltó. Sofía salta. Sofía saltará. Si logran entender, es fácil identificar el verbo y en qué tiempo se encuentra. Por ejemplo, ¿cuál es el verbo acá? Bailar.
Acá, saltar. Yo puedo decir, nosotros bailamos o nosotros bailaremos. Lo primero es identificar el tiempo. Cuando identificamos el tiempo, les voy a dar un tip. Por ejemplo, en pasado, el verbo normalmente termina con una tilde. Recuerden la ortografía y la importancia de la ortografía a la hora de escribir. Normalmente termina con la tilde, miren acá, el igual que futuro. En presente muy poco. ¿Oyeron? Los modos verbales son las diversas formas en las que las acciones del verbo pueden expresarse. Este a su vez nos va a mostrar o nos va a manifestar la actitud del hablante frente a lo que dice. Es decir, es la categoría gramatical que nos clasifica la acción, estado o proceso del verbo como tal. En los modos verbales o en modo verbal podemos encontrar indicativo, subjuntivo e imperativo. En el caso de indicativo nos va a indicar acciones concretas. En este caso, cuando nos referimos a acciones concretas, hablamos de algo real. ¿Cómo así? El indicativo nos va a hablar de algo objetivo como tal. Por eso la RAE o Real Academia Española nos hace el énfasis del modo indicativo como un modo real. Por ejemplo, yo entreno todas las tardes. Carlos Vives cantará en Valledupar. Son acciones concretas y o reales. En el caso del modo subjuntivo nos va a hablar de sugerencias. Por ejemplo, acá sugerencia. Por ejemplo, yo quería que fueras a mi fiesta. Yo quería que fueras a mi fiesta. Me gustaría viajar el próximo mes. Me gustaría viajar el próximo mes. Y por último encontraremos el modo imperativo. En el modo imperativo se usa para indicar orden, amenaza, advertencia o ruego. Por ejemplo, Andrés, ves a bañarte. Otro, estudia ya, ruego. Ves a hacerme el mandado, por favor. Vendría siendo el modo imperativo en ruego. Quiero que se fijen muy bien en la siguiente imagen. Para terminar la clase, quiero dejarles un ejercicio práctico. Aclaro, práctico. Este ejercicio como tal no va a tener nota, pero significa que quiero que identifiquen los modos verbales, que son indicativo, subjuntivo e imperativo, puesto que la próxima clase sí les voy a dejar un ejercicio o un tipo de taller en lo que será necesario que ustedes lo identifiquen. Recuerden, la clase de hoy vimos lo que es el verbo y lo definimos como aquel que nos va a indicar la acción en una oración. En el verbo encontramos un tiempo que puede ser presente, pasado y futuro, y encontramos un modo. Los modos verbales vendrían siendo indicativo, que son aquellos que nos van a hablar de acciones concretas, y o reales,
Subjuntivo, que nos va a hablar de sugerencias, e hiperactivo, que nos va a hablar de órdenes, amenaza, advertencias o ruego. No siendo más, los estaré esperando vía Zoom si tienen alguna duda o en los comentarios de plataforma. Feliz tarde.